Buenas noches, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo que tenemos todos los martes y los jueves, que es el devocional, ese estudio devocional, ¿no es cierto?, que tenemos, que queremos compartir y que de hecho lo estamos haciendo eh, todos estos días. Y bueno, que el Señor les bendiga y que podamos compartir esta porción de la Biblia y que el Señor traiga revelación a nuestras vidas, no más allá de lo que podamos leer y lo que podamos decir en esta tarde, sino que el Señor se pueda revelar a tu vida a través de la palabra y a través de lo que ustedes puedan leer, ¿no? Porque más allá de lo que nosotros podamos compartir, queda bien establecido en el video también desde dónde hasta dónde leemos. Entonces, después que termine el devocional o ahora mismo, si usted quiere, puede buscar su Biblia y lo podemos compartir juntos, ¿no? Que es lo más importante. Más allá de lo que podamos aprender en esta noche, que podamos también estar juntos compartiendo esto, ¿no? Y y aunque no sea ahora, en este momento, pero más adelante, es importante que podamos tener la Biblia en nuestras manos, ¿no? Y poder compartir y porque considerando lo que dice la palabra del Señor, Dios puede traer a tu vida a través del Espíritu Santo revelación, que eso es lo más importante, ¿no? Más allá del conocimiento que podamos obtener. Y en este caso vamos a ir terminando, vamos a considerar la última parte del Evangelio de Juan, de capítulo 6 del Evangelio de Juan, y vamos a estar compartiendo del versículo 60 al 70, ¿no? Para terminar el capítulo 6. El martes Jorge compartió hasta el 59, así que nosotros vamos a empezar del 60. Pero para entrar en el tema, está bueno y es como hacemos siempre, poder hacer como una especie de repaso de lo que habíamos considerado el devocional anterior para poder entender mejor lo que vamos a ver en este caso. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, ¿no? Gracias, Señor, por permitirnos, por este privilegio, Señor, de poder estar delante de tu palabra y poder considerar distintos aspectos, Señor, de lo que son tus cosas, Señor, y muchas gracias, papá. Yo te ruego que bendiga nuestras vidas, que bendiga la vida de nuestros hermanos, de todos aquellos que van a participar y que van a compartir este devocional, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu vida, Señor, en nuestra vida y que sea, Señor, que vos tenés para nosotros en cuanto a revelación, en entendimiento, Señor, en este tiempo, en este breve tiempo, Señor, que vamos a estar considerando tu palabra, en el nombre de Jesús. El devocional anterior, Jorge compartía, en realidad desde que comienza el libro de Juan, eh, viene Cristo hablando con los judíos y con esas personas, tratando de hacer una diferencia en lo que es lo espiritual y lo carnal, ¿no? Lo que es lo espiritual y lo natural. Y en este caso, Jesús, Cristo viene hablando del pan, ¿no? Del pan de vida. Y es un tema que obviamente a los judíos en ese tiempo le costaba mucho entender, porque había muchas personas que no querían creer, más allá de que no creyeran, sino querían creer en ese Cristo que vino en ese tiempo a la tierra, ¿no? Y por ejemplo, el versículo 40 del 6 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice, mejor dicho, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo, dice, le resucitaré en el día postero. Y claro, dice, murmuraban, el 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿no? Y en el 55, en el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Más locos se ponían, ¿no? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, y en mí permanece y yo en él. ¿Eh? El 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Eh? Entonces,
Él está estableciendo de alguna manera lo que es el verdadero pan y lo que es la verdadera comida, ¿no? Y esto es lo que los judíos no entendían en ese tiempo. Y yo creo, además de hablar específicamente sobre esto, Cristo, es como que de alguna manera estaba preparando también a sus discípulos lo que iba a ser la cena, ¿no? La última cena, que justamente comparte el pan y el vino, ¿no? Y viene tratando de hacerle entender que él no está hablando de la carne, de su carne literalmente, él está hablando de lo espiritual, ¿no? De lo que significa la carne y de lo que significa la sangre, ¿no? Eh, en Levítico 17:11, Dios ya viene hablando de esto, decía que la vida de la carne está en la sangre. Y lo que Cristo estaba queriendo decir acá es que la sangre que Él iba a derramar en la cruz era para nosotros vida eterna, ¿no? Eso es lo que Él quería decir. Pero los judíos obviamente no entendían este tipo de cosas. Como el creer en la sangre, el creer en Cristo Jesús es algo personal, es algo que se hace de forma individual. Nosotros, porque nosotros tenemos que entenderla, ¿no? Tenemos que entender eso y tenemos que tener fe y tenemos que creer eso, ¿no? Que Cristo fue a la cruz, que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos vida eterna, ¿no? Para darnos vida, y vida eterna. Esa era la incógnita o ese era el tema en discusión en ese día, en esos tiempos, ¿no? Dice que estas cosas dijo en la sinagoga enseñando ahí en Capernaum. Y el 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Dice que el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El 67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que bueno, cuando venían hablando de todo este tema del pan, que yo soy el pan de vida, el que come de mí, dice, vivirá eternamente, los judíos se volvían locos, ¿no? Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, yo pensaba mientras leía esto, ¿no? Este tiempo también es importante, porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír, ¿no? Escuchar lo que dice la palabra del Señor, considerar lo que está escrito en la, pero ¿quién cree, no? En lo que realmente dice la palabra del Señor. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Yo entiendo que este versículo lo dice como diciendo, bueno, a ver, ustedes venimos considerando esto de la carne y de la sangre. No es mi carne literal la que estamos hablando, no es mi sangre literal la que hay que beber. Dice, porque yo voy a ir. Dice, ¿qué? Pues qué si viera el Hijo del Hombre ir a donde estaba primero. O sea, ir a su lugar, ¿no? Dice, el Espíritu es el que da vida. Les enseña, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que yo le estoy hablando, esto de la carne, es en lo espiritual. Y son vida porque la sangre que yo voy a entregar en la cruz, esta sangre que yo voy a derramar en la cruz, es vida eterna, ¿no? Son espíritu y son vida. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen.
Y en este tiempo pasa exactamente lo mismo. Hablamos de esto, hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Y cuántas personas hay en este tiempo que no creen, verdad? Que consideran todo lo que es la Biblia, lo consideran como una fábula. Y esto es importantísimo para nosotros en este tiempo. Realmente creer que es Dios, que ese Dios, que aquel que sustenta todas las cosas en sus manos, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, ¿no? Creer que Cristo fue a la cruz. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede ir a Cristo si no cree. Nadie puede ir a Cristo si es que realmente no está creyendo esto, ¿no? Y el 66 dice, yo creo que es un versículo clave en esta porción, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El punto de quiebre, digamos, ¿no? ¿Creo o no creo? ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo a Jesús o me vuelvo, ¿no? Desde este versículo ahí se produjo ese tiempo de quiebre, ¿no? Algunos se volvieron, porque no estaban dispuestos a creer lo que Jesús les decía, y obviamente no le siguieron. Jesús, entendiendo esto, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir vosotros también? ¿No? Le pone esa pregunta, ¿no? Esa disyuntiva. Ustedes también quieren irse, no hay problema, porque en realidad Cristo no vino a ser famoso, Cristo no vino a juntar multitudes, Cristo no vino a ocupar los primeros lugares, Cristo no vino a tener una congregación de cientos, no vino a por las luces, Él vino por la verdad, Él decía la verdad. Entonces le hace esta pregunta a los 12 también y les dice, ustedes también se quieren ir, no hay problema, pero yo no voy a cambiar por el motivo por el cual yo vine a esta tierra, ¿no? Yo vine a darles vida, a darles vida en abundancia, yo voy a la cruz, esta es la verdad. Quien me crea que me siga, ¿no? Dice, pero ustedes se quieren ir también, no se hagan ningún problema, váyanse, pero yo no voy a cambiar la verdad que Dios me dio que le dijera a ustedes. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabra de vida. Y yo reflexionaba cuando leía el 68 que cuántas personas están buscando en este tiempo un lugar donde ir, ¿no? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y cuántos de nosotros buscamos lugares donde ir, ¿no? Que no es a los pies de Cristo. ¿Cuántas opciones tenemos en este tiempo para elegir, verdad? ¿Cuántas opciones nos da los medios de comunicación? ¿Cuántas opciones nos dan los políticos? ¿Cuántas opciones nos dan nuestros amigos? ¿Cuántos consejos recibimos? Pero ¿a quién iremos? ¿No? Esta es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este tiempo. Dentro de la dificultad, dentro del problema, dentro de la angustia, dentro de nuestra economía que no se resuelve, dentro de nuestro matrimonio que no se resuelve, los problemas donde hay problemas con nuestros hijos, ¿a quién iremos? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Dice, tú tienes palabra de vida eterna, dice Simón Pedro, ¿no? Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿A dónde iremos? Aquel que tiene palabra de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos, yo subrayé esto en la Biblia. Dice, nosotros hemos creído, hermano, amigo, querido, hoy tenés que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿En quién creemos? ¿En las cosas de afuera, en los consejos que nos dan, en las diferentes filosofías? ¿O creemos en Cristo? ¿Y a quién conocemos? Dice que tú eres el Cristo. Creer y acercarnos y conocer a Cristo. ¿A quién iremos sino aquel que tiene palabra de vida eterna? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la clave. Este es un versículo tremendo porque es la clave
que todo cristiano debe pasar, ¿no? Tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Me quedo o voy a aquel que tiene palabra de vida eterna? Y aquel que es el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, este es un misterio, ¿no? Porque Judas de Iscariote anda por todo el Evangelio, para mí como un misterio, ¿verdad? Pero lo que tenemos que considerar nosotros en este tiempo es lo que venimos hablando. ¿Qué hacemos cuando escuchamos esto? ¿Cuál es nuestra decisión, no? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Buscar sabiduría, ponerse en las manos del Señor, y decidir bien, ¿no? Decidir bien, ¿eh? ¿Qué tenemos que decidir en esta tarde? Decidimos como Simón Pedro que dijo, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? O nos quedamos en el camino mirando y buscando otras cosas que no sea el Señor. Nosotros dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? La carne, la sangre, en lo espiritual, la sangre que vertió en la cruz Cristo es la que nos da la posibilidad de poder tener la vida eterna. ¿Creemos eso? ¿O miramos para otro lado y consideramos las otras ofertas? Que el Señor les bendiga y que podamos entender esta palabra y que podamos tomar una buena decisión en esta tarde y poder hacer lo que es correcto para poder tener vida eterna. Mirando la cruz, esperando y creyendo en la sangre que fue derramada en esa cruz para que vos tengas vida eterna, para que yo tenga vida eterna y podamos estar por toda la eternidad junto con Él, alabándole y dándole y gozando, ¿no? Gozando esa vida en toda la eternidad. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo en el próximo devocional.